entonces, llegás a la mujer rubia Sí. con la lista. La señora rubia era joven, me llevó junto a otros hasta la zona del pre-backstage, atrás del escenario. Yo en ese momento tenía una mezcla de sensaciones, como digo, parecía que se me va a dar la oportunidad, no estaba nervioso ni nada. Se me va a dar la oportunidad de estar capaz cerca de quien yo quiero, pero una foto grupal. Ay, como que no me cerraba en el momento, me decía, pero está llegando hasta el tipo, ponete contento, pensaría otro. Pues yo quería lo individual, que siempre era el objetivo. Fui con todo ese grupo, que suele llamarse Meet and Greet, como hacen otras bandas también. Generalmente todo eso está pago, generalmente son auspiciantes, que son ellos mismos los que auspician, porque se le había gente de excelente nivel, excelentemente vestida, que estaba ahí en el VIP, como esperando que la vengan a buscar. Ellos generalmente no tienen que, creo que hacer mucho protocolo ni demandar mucho, directamente los ubican ahí, y suelen tomarse una foto con toda la banda, pero te la tomás con desconocidos. Los 4 Stones y en el medio mezclada gente que tal vez no conoces. Se fue pasando varias instancias de seguridad hasta llegar a este pre-backstage que está justo atrás del escenario, a un costado que desde la parte de que uno ve el show es imposible verlo. Imposible. Imposible también llegar por atrás del estadio, porque levantan un paredón, pero gigantesco, de muchísimos metros, donde tampoco se puede llegar, y también hay seguridad postada ahí. Es imposible llegar a donde está la banda, ¿no? Llegamos al lugar, ingresa esta señora rubia y vuelve y me dice, César, tú espera aquí, el resto venga conmigo. Todo en inglés, ¿no? Yo estaba desconcertado en un momento, ¿me toca, no me toca? Como que no lo quería creer hasta que me pase, si es que me pasaba. Entonces ingresan todos, pasan unos 2 o 3 minutos, me pongo a charlar con la seguridad, yo a todos les comentaba que era de la Patagonia, que venía muy lejos, etcétera, etcétera, y me dice, yo tenía aquí a mi derecha el ingreso a lo que es el backstage, a 2 metros, me corrí porque veía que entraban los seguridad, los más corpulentos, los más violentos, no violentos, pero sí los que más metían miedo. Veía pasar a la hija del cantante de Aerosmith, por ahí, pasaba la mujer de Ronnie Wood, pasaba la directora, la manager general de los Rolling Stones actual, mucha gente, los coristas, el saxofonista, pasaban todos por allí. En un momento un seguridad se me acerca, muy amable, y me dice, por favor, quédese donde está. Yo no entendía nada, ¿no? Entonces me quedé así, duro, así como estaba, y viene Mick Jagger, solo, caminando, y pasa a 2 metros mío por acá, así. Por ahí pasa. Yo nada, ni actué, nada, ni me balancé, con corrección. Si hacía eso, me expulsaban del lugar y me perdía la oportunidad, ¿no? Pero tampoco tenía ganas de hacerlo, ¿no? El héroe mío es otro. Con su gorrita, look informal, sport que habitualmente él tiene, y venía riéndose, y yo le levanto el pulgar y saluda así, me saluda, y entra a la zona donde vienen ingresados todos los demás. Bueno, ahí hice mis cálculos, bueno, viene al famoso meet and greet, los 4, con todos los otros que habían venido conmigo en el trayecto, y bueno, y después me toca a mí, en una de esas me toca con todo el grupo, qué sé yo. No era mi sueño era Keith Richards, pero ya que estamos, si viene de arriba, bárbaro. Esperé un poco, salen todos, Mick Jagger nunca salió, ya entró y quedó en camarines, que era esa zona, y cuando sale nuevamente la famosa señora rubia, que nunca me voy a acordar el nombre, creo que era Sara, no lo recuerdo, me dice, César, adentro. Ingreso, veo un telón, que era lo que se veía de afuera, no se ve nada, yo todo el tiempo hacía así, y no se veía nada de afuera. Ingreso, se hace como, se gira a la derecha así, y ahí te quedas. Y en el piso se ve el MJ, Mick Jagger, KR, que es Richard, los lugares que ellos se ponían, y en el medio decía guest, 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 donde tenían que ir los del meet and greet. Bueno, era la zona que me tocaba a mí.
Una vez que ingreso y giro a la derecha, veo un segundo telón, que es el que directamente da a la zona de los camarines. Y estaba entreabierto. Y lo veo así, yo me corro. Esta era la zona que me tocaba, yo hacía pasos laterales hacia mi izquierda y miraba. Lo veo Charlie Watts ahí, muy cerca. Bueno, nada, tranquilo. Vuelvo. Me pongo a charlar con el fotógrafo oficial que tiene la banda y con una señora que también estaba con una carpeta, y le pregunto su nombre. Y me dice, yo soy Cheryl. Ah, es usted con la que yo le iba a decir gracias por hacerme sufrir todo este tiempo, ¿no? Era esa, la famosa que nunca me había contestado. Qué bueno, le digo, un gusto conocerte, le doy la mano. No, beso a la inglesa, no, y no era inglesa, es de Los Ángeles. Bueno, le di la mano y esperé. Le pregunto al fotógrafo, Rastas, el fotógrafo, y blanco, el fotógrafo oficial de la banda. Si ves la foto de tal con Angus Young o con Tommy Yomi y Black Sabbath, como hace poco, ese es el que toma la foto. Le dice, tenés que ir a tal camarín a tomar tal foto, él sube todo. La diferencia es que la suben en el momento, no te hacen sufrir después. Entonces esperé, mientras charlaba con ellos, preguntando cuándo me iban a enviar la foto. Hago otros pasos hacia la izquierda, sigo viendo a Charlie Watts y de repente veo la gloria que se acerca. El héroe. Mi héroe de chico era Superman, Batman, ¿no? El Hombre Araña, como los de todos, pero de los 17 en adelante mi héroe era, y lo sigue siendo, Keith Richards. Entonces lo veo venir entre la multitud, alcanzo de manera muy difusa a ver esa vincha de colores y el pelo blanco. Y ahí listo, me quedé sin aire y me corro hacia el costado y espero. Se abre el telón y aparece. Y yo, bueno, hice así, es lo único que recuerdo, que hice así, que no lo podía creer. Y esta señora Sherry le dice, hola, hello Kit, él es de Argentina, vino para conocerte. Oh, y me ve y me saluda como si fuera yo un amigo de su estilo. Por eso el carisma que él destila habitualmente, lo queremos tanto los fans, ¿no? Se acerca hacia mí, me saluda, me da la mano, un placer conocerte, se pone a mi izquierda, un ritual habitual, para la foto. Y yo le comento, soy de la pantalla, y yo lo miraba todo el tiempo para la izquierda, le daba la mano y no le soltaba la mano. Me diciendo, bueno, soltámela, en un momento que me miró, como ya está, ¿no? Lo tomo de la cintura, no lo quería largar, digo, me lo llevo para Comodoro, y le decía, yo soy de la Patagonia, creamos un fan club allí en la Patagonia Argentina, en el sur, te admiramos, vamos a crear un fan club, que esto es cierto, un fan club de Keith Richards en Argentina. Y él me miraba como diciendo, qué bueno, no le daba mucha importancia, ¿no? A todo lo que yo le decía. Para mí era consacratorio. Lo que le estaba diciendo es que todo lo que pensé y soñé que alguna vez, si yo lo conocía, le iba a decir, obviamente no se me pasó por la cabeza en ese momento. Entonces el fotógrafo me decía que por favor mire la cámara para tomar una buena foto de todo eso. Me decía, levanta, porque yo hacía así, le hablaba pues un poquito más bajo. Entonces yo le hablaba todo el tiempo para aquí y me decían que mire bien. Bueno, miré bien, tomé la foto, ready, dijo el fotógrafo, me saluda de nuevo, un placer conocerte, me dice, no te hace carisma, la sonrisa así, y se va. Y yo me quedo así choqueado, ¿no? Voy, saludo al fotógrafo de nuevo, pesado ya, no sabía qué hacer, lo saludo, gracias por todo, ¿salieron bien? Sí. ¿Tú me las envías? No, la señora te la envía. Y ahí le pregunto a este Cheryl, le agradezco, le pregunto, ¿en qué lugar vive usted? ¿Aquí en Londres? Yo hacía así y seguía viendo que Charlie Watts estaba ahí atrás. Entonces mantuve un poco el diálogo porque me había dicho, gracias César, espero que lo haya disfrutado, puede retirarse, volver a su lugar, me dijeron. Cuando entablo el diálogo nuevamente con ella, me dice que era de Los Ángeles, no de Londres. Yo le agradezco por haber cumplido mi sueño y le pregunto si no hay alguna posibilidad, muy argentino esto, de tomarme una foto con Charlie Watts, que estaba ahí cerca. Y me hace como diciendo, voy a ver si es posible. Me ponen un compromiso, algo así me dijo. Se acercó, traspasó el telón, esperó que él terminara de dialogar con la gente que estaba charlando, no sé con quién eran,
Cuando veo que está charlando con ellos, yo me corro hacia el costado, como para que no se asuste. Yo veo que él se daba vuelta y ve mi imagen, la luz blanca, la pela así, se asusta. Dice, esto es un asesino serial, no sé, no voy. Entonces me corrí. Y de repente, nuevamente, el milagro. Se abre el telón, trae a Charlie y ella le dice, él es de Argentina, lo quiere conocer. Exactamente lo mismo. Oh. Es el gesto de Charlie Watts, muy inglés, muy británico. Se acerca, también me da la mano suave, y se pone también a mi izquierda. Y a él solamente le digo que yo era de la Patagonia Argentina, que para mí era un placer conocerlo, que lo admiramos. Punto. Nada más. Y me quedé también con la mano acá, creo, yo hasta no ver la foto no lo voy a creer qué es lo que hice y lo que no hice, y me tomo la foto. Después de eso, quedé totalmente desconcertado, como que la reacción vino después. Algunos amigos me dijeron, estabas recontra nervioso, ¿no? No, estaba como con shock y confundido, no sabía lo que me estaba pasando, y yo soñé muchas veces aquí en mi casa en Comodoro, que me encontraba con Keith Richards, que hablaba con él, que lo saludaba, que me tomaba una foto, y después resulta que abría los ojos y veía mi cuarto y me quería morir. Me pasó más de una vez. Digo, no me estará pasando de nuevo otra vez lo que yo tanto soñé, porque yo lo vi acercarse y era como cuando está en el escenario, solo que le faltaba la guitarra, que se acerca hacia vos y que él saluda a toda la gente, pues se vuelve para atrás, canta y nada más. Pero no, se concretó. Después tengo que aguardar la foto oficial, ojalá que llegue. Yo ya estoy escribiendo nuevamente, pues sería grandioso que en este programa aparezcan esas fotos, digo yo, como para ilustrar todo esto. Bueno, es muy larga la anécdota, ¿no? Después me costó mínimo 40 minutos volver al lugar en el que estaba. Era fácil, supuestamente. Era recorrer todo el callejón atrás del escenario, una escalera, un ascensor y llegaba. Pero yo estaba tan confundido y choqueado que estuve perdido todo ese tiempo, hasta que uno me indicó bien, me hizo salir del estadio por una puerta, dar toda la vuelta e ingresar nuevamente por los controles y el acceso al VIP en el que estaba originalmente. Bueno, ahí cumplí el sueño del pibe, así que ya me doy por realizado en esta vida, después de tener 2 hijos, maravilloso, una familia y conocer a Keith Richards, yo ya me doy por hecho, pero voy por más. Ahora quiero la foto con la banda. Ahora quiero la foto con los 4. Ya que estamos, es más, quiero la foto con Mick Jagger de un lado y Keith Richards del otro. En el medio de los 2. Así que voy por esa, el año que viene.